Continuando con el estudio de la carta del apóstol Judas, en los mensajes anteriores hablábamos sobre individuos que se han infiltrado dentro de la iglesia y que son una especie de piedras de tropiezo. Personas que causan división, personas que causan tropiezo a los hermanos. El apóstol Judas los llama manchas en vuestros ágapes, y ya explicaba que los ágapes eran una especie de celebración la cual se realizaba antes de compartir la cena del Señor en los días de la iglesia primitiva. Así que cada cual traía diversos alimentos y se compartía, sentados los hermanos juntos, tal y como dice el Salmo 133, juntos en paz y armonía. Es lo que se conoce como koinonía, o como un tiempo de compartir los cristianos, los que aman a Dios. Amén. Y obviamente se habían infiltrado estos hombres que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Mire, no hay nada malo con la gracia. Ciertamente por gracia somos salvos. No hay nada que usted puede hacer para poder ser salvo. Debemos entender que la salvación es un regalo inmerecido de Dios. Ninguno de nosotros merecemos el cielo. Romanos capítulo 3, verso 23, es la carta que escribe el apóstol Pablo a los romanos. Dice que por cuanto todos pecaron, todos, escucha bien, después de Adán, incluyendo el propio Adán y a Eva, hacia acá, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Luego dice en el verso 10, no hay uno solo que haga lo bueno. Así que esto claramente nos dice que nosotros teníamos una sentencia al infierno. Porque nadie sin santidad verá a Dios. Las personas que estarán en el infierno estarán eternamente por una razón. Porque no pueden ofrecer un sacrificio perfecto para poder escapar de allí. Así que cada día ellos ofrecen su propio sacrificio, que es el castigo que merecen por haber despreciado aquel que, siendo perfecto, que siendo Dios, porque Él es la palabra de Dios que tomó forma de hombre, tal y como lo describe el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses en el capítulo 2, en el verso 5, en Romanos también dice que Él es Dios sobre todas las cosas. Es decir, el Padre creó el mundo usando su palabra, y esa palabra era el verbo, es el verbo, y ese verbo tomó forma de hombre. Él es perfecto. Dice las Escrituras en el libro de los Hechos que Él nunca pecó. No existe ningún hombre, no existe ninguna mujer de los nacidos de mujer, semilla de hombre, que jamás haya pecado. Solo uno, que fue el Señor Yeshua. Entendamos que en Él habitaba ambas naturalezas y convivían perfectamente en armonía, porque es un milagro de Dios. La naturaleza humana, por cuanto tomó forma de hombre, de hecho la Biblia dice que Él fue tentado por Satanás, llevado al desierto y tuvo hambre. Él, como Dios, obviamente no tiene hambre. Así que humanamente tuvo hambre. Humanamente se afligió cuando vio la tristeza de María y de Marta, porque había muerto su hermano y hacía 4 días que lo habían enterrado. Así que estos son sentimientos humanos. Él, según la carne, se afligió, según la carne tuvo sed, pero a la vez dice que Él sabía todas las cosas y que no tenía necesidad de que nadie le dijera, que sabía lo que había en el corazón de cada hombre. Así que aquí vemos conviviendo perfectamente
Además dice ahí en la carta de Apocalipsis, en el capítulo 1, que Él es el alfa y la omega, la primera letra del alfabeto griego y la última, que hacen una eternidad, significa eterno, y luego dice que Él es el todopoderoso. Así que quien único no pecó es el Señor Yeshua. Nosotros hemos pecado. Una cosa es, entiendan esto, que pecamos, pero otra cosa es cuando lo hacemos deliberadamente. Y a este punto quería llevar, basado en que esta salvación es por gracia. Es un regalo inmerecido de Dios, porque Él pagó por nuestros pecados y tomó nuestro lugar en la cruz de castigo. Pues escrito estaba, maldito es el que es colgado en un madero. Así que se hizo maldición por nosotros. Ahora nosotros, siendo salvos, el sello que tenemos de Dios para saber si somos de Él es si el Espíritu de Dios mora en nosotros. Hay algunos de estos hombres que eran ágapes, que eran como especie de decir manchas, que en realidad debía haberse traducido o se pudiera traducir rocas o piedras de tropiezo. Se piensa en una navegación donde pudiera haber un iceberg o pudiera acercarse a la costa y hubieran escollos. Viene siendo más o menos esto. Bueno, estos hombres usan la gracia y la convierten en libertinaje. ¿Qué hacen? Dicen, bueno, Dios me perdona. La gracia todo lo cubre. De ellos habla el apóstol Judas, pero aquellos de nosotros en donde mora el Espíritu de Dios gime por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu de Dios nos guía. El Espíritu de Dios nos limita. Pablo iba a pasar a Asia y el Espíritu no se lo permitió. Así que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos anhela celosamente. Intercede por nosotros. Así que simplemente entendiendo esto, nosotros que somos del Señor, que hemos muerto a la carne, lo cual no significa que no peguemos, pero una cosa es pecar y decir, perdóname, Señor, pequé. Y la sangre del Señor te limpia de todo pecado. Y otra cosa es decir, voy sabiendo hacer lo bueno, haces lo malo. A sabiendas de que estás pecando, bueno, Dios me perdona. A esto más o menos es lo que se refiere el apóstol Judas. Ahora, basado en esto, ya les explicaba en los mensajes anteriores, ya no lo voy a volver a repetir, se usaron ejemplos claves como Caín, que es figura de homicidio, figura de envidia, figura de soberbia, figura de querer obtener lo que ellos desean por su propia fuerza y no por las fuerzas de Dios. ¿Ok? También pues el ejemplo es Balaam, un profeta, alguien que era un religioso que consultaba a Dios, pero amaba el dinero, amaba las riquezas, amaba la fama. Y a pesar de que Dios le prohibió y que inclusive un asna a la cual golpeaba le habló, sin embargo, ni aún así él perseveró porque era amador de las riquezas y puso tropiezo delante de los hijos de Israel, lo que hizo que 14,000 de ellos murieran por cuanto incitó a las mujeres moabitas a que tuvieran relaciones con ellos. Y eso trajo una mortandad en el campamento de Israel. Luego vemos a Coré, sacerdote levita, descendiente de los hijos de Leví. ¿Cómo anhelaba el ser la autoridad? Así hay muchos anhelando ser la autoridad. No se someten a las autoridades, sino se rebelan contra ellas. Se rebelan contra la autoridad establecida por Dios e intentan suplantar, e intentan usurpar la autoridad. Y lo peor es que arrastran con ellos a su propia familia, arrastran con ellos a los que les siguen. Y es por eso que aquellos 250 hombres con sus incensarios que fueron puestos allí a las puertas delante de Moisés, delante de Dios, fueron quemados por el fuego. La tierra se abrió y se tragó a Datán, a Abirán, rebeldes que pensaban que estaban mejor donde
estuvieron esclavos por 430 años, eso es decir, en Egipto. Y despreciaron el regalo de Dios. Así hay muchos despreciando la gracia salvífica de Dios, el regalo inmerecido. Es por eso que dice las Escrituras, aquellos que dan por inmunda la sangre del pacto, me refiero a la carta a los Hebreos en el capítulo 10 y en el verso 26, solo les espera una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que devorará a los adversarios. Ahora, claramente la descripción de lo que ellos son una vergüenza, son nubes que no producen lluvia. Se supone que una nube debe producir lluvia, porque la lluvia cae y riega la tierra, la hace fértil. La tierra entonces puede producir semilla, la semilla que cae en la tierra puede producir un arbolito, y ese arbolito da fruto. Amén. Y las viandas provienen de la tierra, los frutos. Pero si no hay lluvia, la tierra se reseca. Así que estas nubes, debiendo producir frutos, como estos hombres que debían producir frutos, pero eran incapaces de hacerlo, porque en ellos no habita el Espíritu de Dios. Si en alguno no habita el Espíritu de Dios, no es de Dios. Dice aquí, en el verso 13, que para ellos está reservado eternamente, escuchen bien esto, la oscuridad de las tinieblas. En otras palabras, el infierno. Y ahora, haciendo esta introducción para recordar todo lo que hemos estado enseñando o lo que hemos estado escudriñando en los mensajes anteriores, nos movemos hacia el mensaje de hoy. Continuamos en el verso 14. De estas rocas de tropiezo, de estos hombres que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, de estos que toman la piedad como fuente de ganancia, de estos que desprecian el señorío del Señor, que son soñadores, dice el Señor, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos. Mire cómo los llama, impíos, de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores han hablado contra él. Ahora, vamos a comenzar desde el principio. De estos profetizó Enoc. ¿Quién es Enoc? Bueno, si vamos a Génesis 5, por favor, acompáñenme. Génesis capítulo 5, versos 22 y 24, vamos a reconocer quién es Enoc. Dice en el verso 21, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. By the way, Matusalén es el hombre que más ha vivido sobre la tierra. Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años, engendró hijas e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahora, si nosotros continuamos leyendo para investigar sobre quién es exactamente Enoc, porque esta profecía que cita Judas solamente la encuentra aquí. No se encuentra la profecía de Enoc en la Biblia. Ahora vamos a explicar el por qué. Pero aquí en el verso 11 de la carta a los Hebreos, by the way, quiero decir, aunque algunos dicen que el apóstol, en la carta a los apóstoles, hay muchos, los eruditos difieren en quién es el autor de la carta a los Hebreos, y aunque es el estilo del apóstol Pablo, nosotros no nos atrevemos a decir que sea el apóstol, que sea su autor. Así que preferimos decir que es anónimo.
Pero sí dice ahí en el verso 11, Hebreos, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11 y en el verso 5, dice, porque ya leímos que fue traspuesto. ¿Por qué fue traspuesto Enoc? Dice, por la fe. ¿Por qué fue traspuesto? Por la fe. Fue traspuesto Enoc para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso, lo arrebató, se lo llevó vivo Dios al cielo. Y antes de que fuese traspuesto, de que fuese arrebatado, él es figura del arrebatamiento de la iglesia, como lo es también Elías. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mire, Judas está haciendo ahí en el verso 14, que es el que nos ocupa, la profecía de Enoc, séptimo desde Adán, donde dice que vino el Señor Yeshua, se refiere a la segunda venida del Señor, con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores han hablado contra él. El libro de Enoc es un libro apócrifo. Quiere decir, no está considerado dentro del canon bíblico. Sin embargo, esta profecía de Enoc, la mención de Enoc en los Hebreos y todo lo que tiene que ver con él nos invita. Probablemente no todo el libro de Enoc sea inspirado, pero sí sabemos que era muy tenido en cuenta y muy estudiado desde el principio hasta los días de los apóstoles, porque Judas hace mención a este libro. El libro de Enoc trata exactamente sobre lo que ocurrió en el capítulo 6 de Génesis, cuando los hijos de Dios, en este caso los ángeles, y ya os digo esto porque en Job 1.6 y en Job 2.1 se menciona quiénes eran los hijos de Dios, vinieron y se llegaron a las mujeres y engendraron hijos, adquiriendo funciones humanas. Y no es nada extraño, porque la Biblia dice que algunos han albergado ángeles, han comido con ellos. Los propios ángeles llegaron ahí en Génesis 19 y comieron con Abraham. Habían tomado forma de hombre, así que no es nada extraño que hayan adquirido funciones que los hombres pueden, que los hombres normalmente realizan. Ellos se llevaron a las mujeres y les engendraron hijos y nacieron seres híbridos, en parte angélicos y en parte humanos, llamados Nephilims. Allí Enoc llama a estos ángeles, cuyo capitán, es Satanás, pues él llama a los ángeles vigilantes. Y pues ocurre, y Enoc es una especie de intercesor, es la función que él tiene entre Dios y estos ángeles caídos, porque Dios no quiso tener ningún tipo de intercambio con ellos. Vemos cómo terminó todo esto. La Biblia dice que ellos fueron encerrados en prisiones y oscuridad debajo de la tierra. Una gran parte de ellos en un lugar llamado Tártaro. Y vemos cómo después de cumplir toda esta función, Enoc fue traspuesto al cielo. Así que de esto se refiere el apóstol Judas, y quería hacerle esta pequeña introducción para entrar de plano ahora a qué se refiere la profecía de Enoc. Y hay dos citas que vamos a estar usando en esa mañana, porque es algo que puede ocurrir muy pronto. Todas las señales que estamos viendo, el regreso de Israel a su tierra, aprended la parábola de la higuera. Cuando veáis sus frutos, el verano está cerca. Eso ocurrió el 14 de mayo de 1948. Así que ya la higuera, que es Israel, ha comenzado a dar frutos desde el siglo pasado, el siglo XX. Ahora es una nación influyente, importante, y sabemos que Jerusalén es la piedra pesada al mundo entero. Luego vemos el aumento de la ciencia en conexión con los días finales. Si usted
A Daniel se le dice allí en el capítulo 12 que los días finales estarán pues en conexión con el aumento de la ciencia. La ciencia se aumentará. Y si usted compara la mitad del siglo XX hacia atrás y todos los siglos anteriores y el boom de la ciencia luego de la mitad del siglo XX hasta ahora, que han pasado apenas ¿cuánto? 70 años, es abismal. No hay comparación en 19 siglos con lo que ha ocurrido en 70 años. Así que es una señal clara de que estamos a las puertas. Hay otras señales más. Los días son como los de Lot. Hay una elección en los Estados Unidos, no voy a entrar en el tema, pero sí voy a tocarlo, extremadamente importante, donde se va a decidir entre oficializar esto como eran los planes que se habían hecho anteriormente. Me refiero a la administración anterior, va a quedar redundancia, que había pues estimulado el matrimonio homosexual y la persecución incluso contra aquellos que se negaban a servirles. Una pareja, un matrimonio, fue perseguido simplemente porque se negó a hacerles una torta y lo perdieron todo. Incluso ahora que estamos hablando aquí, tenemos el riesgo de que seamos bloqueados por hablar de esto, porque se ha llegado al punto en que no se puede mencionar ciertas palabras. Así que sin lugar a dudas, esto es lo nunca visto. Estamos a las puertas de que todas estas cosas ocurran. La propia señal para que se levante el anticristo, tiene que haber también un falso profeta. El falso profeta que prepara el camino del anticristo es alguien que surge de la tierra y que va a erigir una imagen que ordene matar. Estoy en Apocalipsis capítulo 13, si quiere luego buscar en su casa y escudriñar como los de Berea, para ver si lo que les enseño yo es así. Pero dice allí en el capítulo 13 de Apocalipsis que el falso profeta se levantará, erigirá y engañará a muchos, y que muchos van a adorar la imagen de la bestia. Es decir, para que eso ocurra, él va a establecer una religión, una especie de religión mundial, que nosotros comprendemos que es el ecumenismo. El ecumenismo es un tipo de religión que da o que permite que todo tipo de credo se una bajo una bandera. Creemos en un Dios. Y quiero citar un ejemplo. En China, ahora mismo, se intenta reescribir la Biblia. ¿Entienden ustedes eso? Se quiere eliminar el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma y con todo tu corazón. En China los cristianos son perseguidos y muertos. Son echados en la cárcel brutalmente. Ahora, es aceptado el catolicismo en China, con restricciones. ¿Cómo? Ahora mismo quieren quitar las imágenes, que ya son bien feas, de Jesucristo, vamos a llamarlo así, para colocar la imagen de Mao Zedong y para colocar la imagen de Xi Jinping, este secretario del Partido Comunista Chino. El señor sumo pontífice de Roma, la palabra sumo pontífice significa constructor de puentes entre los dioses greco-romanos, porque es lo que hacen los hombres. Incluso César fue llamado un sumo pontífice. Luego esto, que son los restos del Imperio Romano, pues han creado, porque el Vaticano es una especie, recuerden, un estado religioso, pero también es un estado político. Es un estado
con leyes seculares. El Papa, por tal de mantener su presencia en China, va a nombrar obispos chinos, a pesar de que sabe que la Biblia va a ser reescrita, que va a ser cambiada y que se van a colocar imágenes de Mao Zedong y de Xi Jinping, este secretario del Partido Comunista de China, de donde, por cierto, de los laboratorios de Wuhan ha venido este virus chino que ha matado millones y millones de personas en el mundo entero. Quiero apuntar, para que entiendan esto, que Mike Pompeo, secretario, uno de los principales funcionarios de los Estados Unidos, iba a tener una audiencia con el Papa y le fue negada, precisamente en conexión con esto. ¿Por qué les hablo todo esto? Porque este es el primer Papa jesuita que asciende al trono romano. Lo digo así, trono, porque es un trono. Es una especie de rey. Nunca en la historia había habido un Papa jesuita, y he enseñado anteriormente que la Compañía de Jesús, creado por Ignacio de Loyola, era una organización que no es más que el brazo armado del Vaticano, juramentado bajo hacer regresar a los que se apartaron en la Reforma. Ellos odian el just scripture, el solo escritura. Ellos odian eso, porque añaden el magisterio católico y añaden sus tradiciones y ponen las tradiciones y el magisterio católico sobre la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Dice el apóstol Pedro, ¿qué es las escrituras? Es nuestra mayor fuente de autoridad. Es por eso que la Reforma comenzó así, solo escritura. Just Scriptures, solamente las escrituras. No tenemos otra fuente de autoridad y solamente a ella respondemos. Está escrito que nunca los hombres de Dios hablaron por su cuenta, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así que ellos entonces, en su afán de hacer regresar a los que se escaparon, a los que por la gracia de Dios salieron de Roma Vaticana, hacerlos regresar, ¿cómo? Por la persuasión. Por eso les llaman hermanos separados. No se deje llamar hermanos separados. Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y por eso se llama persuasión, psicología. Pero también están dispuestos a usar la daga, a matar, y el veneno. Le invito a usted mismo a escudriñar sobre el juramento jesuita. Nunca en la historia había ascendido al trono vaticano un jesuita. Nunca. Pero si sumamos a eso que están reinando dos papas en vida, porque normalmente un papa reina cuando el otro muere. Benedicto, el papa alemán, aún vive y fue depuesto en conexión con el escándalo mundial de las violaciones de niños que han hecho los curas, monaguillos algunos, otros estudiantes de escuelas católicas que han impuesto demanda por todo el mundo. Para callar la boca a muchos, se depuso a Benedicto. Y porque además el plan era traer al final de los tiempos al Papa jesuita, el cual es un globalista, el cual tiene plan de globalizar, tiene plan de, coincide con los planes de los perversos, de establecer un nuevo orden mundial. Y sabemos que él es quien va, o creemos que él es quien va a erigir esa estatua que ordenará matar a aquel que no la adore. Es lo que creemos. No podemos asegurarlo 100%, pero sí es lo que creemos por todas las señales y porque los tiempos están, todas las profecías se han cumplido. Estamos a la puerta de ver todo esto. Entonces, ¿a qué se refiere Enoc? Volviendo al tema, ya sabemos que probablemente ya está en vida el falso profeta, que probablemente el anticristo ya vive entre nosotros.
que se manifiesta en Apocalipsis capítulo 6, en el verso 1, y algunos creen que es el Cristo. Ese no es el Cristo, que la palabra Cristo significa, en realidad es el Mesías. Recuerden eso, el Señor viene en un caballo blanco, viene venciendo, y para vencer tiene una herida en su muslo. Y viene acompañado de sus santas decenas de millares, los ángeles, pero también la iglesia. Porque está ahí en Zacarías capítulo 14, verso 5. El Señor nunca viene con un arco. No existe ninguna parte de las Escrituras que tenga nada que ver el arco con que se menciona ahí, en Apocalipsis capítulo 6, verso 1. Un arco sin flecha significa que emerge de la diplomacia. Arco sin flecha es diplomacia. Así que no confunda al Cristo con el anticristo, o el Mesías con el falso Mesías, que es en realidad la palabra que se utiliza. La palabra Cristo es griega. Cristo es, en realidad, la palabra correcta es Mesías. Y este es el falso Mesías, el suplantador. En la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2 y en el verso 4, dice que él es el hombre inicuo, el hombre de pecado, pero en conexión con el día grande y terrible del Señor. Tome nota, Joel 2:31, se dice que él no vendrá, el anticristo, el gobernante mundial, el inicuo, el hombre de pecado, el cual se sentará en el trono de Dios como si fuese Dios mismo, sin que antes venga ¿qué? La apostasía. Aquí le quería llevar. La apostasía que vemos hoy es una de las señales que sumo a las menciones que hice, de las señales que nos muestran fehacientemente que el Señor está a las puertas y que este juicio está por cumplirse. Vemos la apostasía en gran manera. Ya les he mencionado la actuación de este hombre, cómo están. Vemos individuos, no voy a mencionar nombres, pero todo el mundo lo conoce, llamados cantantes cristianos, cómo se han ido a rendir delante del Papa y se han sumado a la ramera, a la gran ramera, que en realidad, recuerden, no es que sea la Iglesia Católica solamente, porque la gran ramera nace en Babilonia, la ramera nace en Babilonia, pero fuimos viendo su sede a través de los siglos. Estuvo en Babilonia, aunque Génesis 11 habla de Babel, la torre de Babel, ahí nace. Y ahí ha movido su sede. Estuvo en Babilonia, ha estado en diferentes áreas. Ahora su sede, para que entiendan a qué me refiero yo cuando digo la sede de la gran ramera, es el Vaticano. Desde allí se tejen planes para este nuevo orden mundial. De acuerdo con estos poderosos que desean establecer este reino que también la Biblia llama bestia. A veces las personas se confunden porque se llama bestia al sistema que imperará en el mundo entero por 42 meses, o lo que es lo mismo, 2 tiempos, un tiempo y la mitad de un tiempo, o 1260 días, pero serán los días más horribles el mundo nunca ha vivido. Nunca. Está ahí en Mateo capítulo 24, versos del 21 al 22. Ahora, cuando hayan muerto millones de personas en todo el mundo entero, puede leer los juicios como comienzan en Apocalipsis capítulo 6, con la apertura de los 7 sellos, luego con el toque de las 7 trompetas, y por último los ángeles tocarán 7 trompetas, y por último los ángeles derramarán 7 copas de ira. Son 21 juicios que caerán sobre los que moran sobre la tierra. Nosotros creemos que la iglesia no estará presente porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Yeshua. Así que no estaremos presentes, al menos los que Dios tenga bien arrebatar, llevar a las nubes por ese periodo de tiempo. Pero ¿cómo concluye todo esto? Bueno,
el anticristo o el antimesías habrá establecido su trono en Jerusalén. Habrá engañado a los judíos en un inicio, algunos de ellos, otros serán instruidos por el pueblo, por los ancianos, perdón, e identificarán, pero otros serán engañados. Hasta que él haga lo que se compara con lo que hizo Antíoco Epifanes. ¿Quién era Antíoco Epifanes? Uno de los descendientes de los generales de Alejandro el Magno, Alexander the Great. ¿Qué hizo Alexander? Murió sin dejar descendencia. Sus generales se repartieron, sus 4 generales se repartieron el imperio griego. Ellos fueron muriendo, pero los descendientes de Ptolomeo quedaron en Egipto. Recuerden que él estableció Alejandría. Y los descendientes de Antíoco quedaron en Siria. Este Antíoco entró en Jerusalén y erigió o levantó una estatua del dios griego Zeus. Y además sacrificó un puerco, un cerdo, en el altar. Recuerden, el cerdo es inmundo para los judíos. Y sacrificar un cerdo a Dios es una abominación. Pero además una estatua de Zeus llegó al colmo. Ahí viene la batalla de los macabeos. Judas Macabeo y toda la batalla que hubo. Cómo se organizaron los judíos en guerras de guerrillas y lograron expulsar a estos perversos. Bueno, pues lo que va a hacer el anticristo es lo mismo, o el antimesías. Él va a establecer una imagen con la tecnología de hoy, no con la de aquel día, ni tampoco con la que tuvo Nabucodonosor, con la que erigió Nabucodonosor allí, por la cual Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados en un horno de fuego, recalentados 7 veces. Ellos fueron captados porque cuando ordenaron inclinarse ante la imagen, se veían ellos de pie. Pero estos, habrán imágenes en diversos lugares con la tecnología suficiente para, por si usted no adora a la imagen que se levantará, que será muy posiblemente la imagen del anticristo, usted va a ser muerto. Usted va a ser muerto. Y no hay nada extraño en esto. Muchos de los césares, muchos de los emperadores romanos se declararon Dios. Domiciano se declaró un Dios. Y quien no lo adorara, él mató a Policarpo, él mató a muchos cristianos de la iglesia primitiva, queridos hermanos. Y es lo que va a ocurrir, un gran holocausto. Si creemos que el holocausto fue horrible en los días de los nazis, 6 millones de judíos fueron muertos, ahogados en los quemados, muertos. Y los que sobrevivieron parecían verdaderos cadáveres vivientes. Amados, no es nada 6 millones de judíos con todo lo que va a ocurrir en Israel y en el mundo entero. Así que les explicaba esto para entender lo que ocurrirá al final de los tiempos. El anticristo habrá tenido su trono en Israel. Sin embargo, un ejército de 200 millones de hombres del Asia cruzarán para atacar por el dominio del mundo. Jerusalén habrá sido tomada. La mitad de la ciudad habrá sido llevada en cautiverio, las mujeres violadas. Está ahí en Zacarías 14. Puede buscarlo usted por usted mismo. Sin embargo, Dios va a tener a su pueblo, va a tener un remanente a su pueblo guardado en el desierto, probablemente en un lugar llamado Petra. Petra significa roca. Allí los va a guardar por 1260 días, pero un remanente va a quedar en la ciudad. En ese remanente son los que van a caer mujeres violadas, muertos los hombres. Y cuando todo parece que ha caído, entonces ocurre lo que dice Zacarías capítulo 12, verso 10. ¿Qué dice? Entonces aquellos que estaban siendo aterrorizados ven descender del cielo aquel al cual traspasaron. Zacarías capítulo 12. Se ve la señal del Hijo del Hombre en las nubes. Entonces Israel y todas sus tribus hacen gran lloro y gran lamentación por aquel a cual habían traspasado. Dice el Señor, y mirarán a mí, a quien
traspasaron. Ahí es. ¿Cuándo ocurrirá esto? Cuando el último de los gentiles entra en la salvación del Señor. Dice el apóstol Pablo, entonces los ojos de los israelitas serán abiertos. Y todo Israel será salvo, los que crean, obviamente, los que han sido preconocidos por Dios salvíficamente, aquellos que Dios atrae así. Cuando esto ocurra, entonces el Señor dice ahí en Zacarías 14, capítulo 14, versos 4 y 5, que Él pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, donde exactamente tuvo el sermón, donde exactamente habló sobre estos eventos que habían de acontecer. Mientras los enemigos de Dios estarán al frente, pues al frente está el monte del Megiddo. Y entonces tendrá lugar la gran batalla. Los enemigos usarán todas sus armas nucleares contra aquel que desciende del cielo. Pero el Señor se ríe. El Señor se ríe. Y los enemigos de Dios serán destruidos. Dice en Apocalipsis 19. Entonces el falso profeta y la bestia serán echados a la ajena de fuego. No confunda, no es el infierno, es la ajena. Sé que me queda poco tiempo, pero voy a tratar de explicar en pocos minutos qué ocurre. Luego entonces ocurre lo que dice la Biblia ahí en Mateo capítulo 25, verso 31, el juicio de las naciones. ¿Qué naciones? Los que sobreviven a la gran tribulación. Y son pues a las derechas, escuche bien, a la mano derecha. Esta es su mano derecha. Esta es su izquierda. Hay una batalla entre la mano derecha y la mano izquierda en todo el mundo. Los que somos de Dios estamos en contra del crimen del aborto de los bebés que son asesinados en el vientre de su madre. Bajo ciertas semanas sí es posible hacerlo. Más de ciertas semanas no es posible. No se puede matar, pero antes sí. La palabra de Dios dice, el profeta Jeremías dice claramente, mi embrión, siendo yo un feto, mi embrión vieron tus ojos. Quiere decir, siendo un feto, ya Dios te conocía, lo conocía y le había puesto nombre y lo había llamado para ser profeta a las naciones. Nosotros entonces estamos en contra y votamos en contra de todo aquello que legalice un crimen, porque está escrito no matarás. Aquellos que le niegan el derecho a nacer a un bebé, aquellos que cortan el propósito de Dios, estamos de la mano derecha de Dios y somos llamados entonces ovejas. Pero los que están a la izquierda son llamados cabras o cabros. Ellos odian lo que Dios quiere. La vida del ser humano. La vida del ser humano. Solo Dios da la vida. Solo Dios la quite. Aquel que se suicida desciende directamente al infierno. Porque toma el lugar de Dios. Al decidir consigo mismo, se quita la vida. ¿Acaso él mismo se creó? ¿Acaso él mismo hizo entrar el espíritu, el rúa de Dios en sus narices? ¿Acaso él mismo produjo el alma? Quien se mata a sí mismo se convierte en un homicida. Los cabros son homicidas porque aman el crimen del aborto. Los cabros son homicidas porque aman el matrimonio homosexual, odian el diseño de Dios. Los cabros están en contra de la voluntad de Dios porque Dios tiene un reino milenial en esta tierra, pero ellos quieren establecer su propio reino. Los cabros odian a Dios porque Dios trae al Mesías para que sea el rey de la tierra. Los cabros odian a Dios porque ellos traen su propio falso Mesías para que sea el rey de toda la tierra. Las ovejas aman a Dios porque aborrecen este mundo y no buscan las cosas de abajo, sino las cosas de arriba. Así que teniendo sustento y abrigo, están contentos con eso. Pero las cabras aman este mundo y lo que este mundo ofrece y están dispuestos, aunque se crean cristianos, a
dar todo, a comprometer su integridad, o a comprometer su temor a Dios por tal de tener más. Nunca están satisfechos y ahora tienen, mañana quieren más y más y más. Están dispuestos a negar a su Señor. Por eso el juicio de las ovejas y las cabras. Me viste enfermo y no me visitaste, hambriento y no me diste de comer. ¿Cuándo te vimos enfermo, Señor, y cuándo hambriento? Por cuanto no le hiciste a uno de mis pequeños, por cuanto lo perseguiste, por cuanto lo despreciaste, por cuanto te burlaste de él, no te conozco. Escucha cómo le dice. Vea usted mismo ahí en Mateo 25, capítulo 25, verso 31. Malditos, malditos, al fuego eterno, preparado para Satanás y sus ángeles. Y descenderán al infierno. Esto ocurre después de la gran tribulación. Aquí entonces se cumple lo que la palabra de Dios dice. Y que algunos creen que es el arrebatamiento. No es más que el traslado de los salvos al reino milenial. Habrán dos en una cama. Uno será tomado. Matrimonio, escuche bien esto. Un matrimonio en una cama. Uno será tomado, el otro será dejado. Habrán dos en el campo trabajando. Habrán dos en un lugar de trabajo trabajando. Uno será tomado, el otro será dejado. El que es tomado es llevado, trasladado al reino milenial. Porque dice allí en Apocalipsis capítulo 20, verso 4, que viviremos y reinaremos con el Mesías por 1000 años. Los que son dejados en el juicio descienden al infierno. En esta mañana vamos a terminar aquí. Continuaremos en el próximo domingo. Es un tema muy rico. Apenas hemos podido estudiar en parte el juicio de las naciones, el juicio al final de la gran tribulación. En parte, continuaremos a partir del verso 15, 16, hasta que terminemos la carta del apóstol Judas en el próximo mensaje, en la próxima enseñanza. El propósito de estas enseñanzas es escudriñar las escrituras, poner a prueba lo que se enseña y entender los tiempos que vivimos. Esta carta, como nunca antes, cobra vigencia en nuestros días. Porque se habla de los postreros días. Los postreros días son estos. Si usted va a comparecer ante un juez, ya tiene una fecha de juicio, y termino con esto, usted debe inmediatamente contratar un abogado. Los cristianos tenemos un abogado, el cual es el Señor Yeshua. Si usted no se prepara y no tiene un abogado, comparecerá ante un fiscal severo, sin un abogado, el cual le va a condenar y le va a echar al juicio, le va a echar al infierno, porque usted desprecia al único abogado, al único que le puede salvar. Si ustedes no se acercan al Señor y no entienden que Él es la puerta de las ovejas y que nadie va al Padre si no es a través de Él, entonces ustedes son aquellos que están a punto de comparecer ante un severo juicio con unos magistrados extremadamente dispuestos a condenar y un fiscal severo que mostrará fehacientemente su culpabilidad. Nosotros tenemos un excelente abogado, el cual demostrará que hemos sido justificados, perdonados, limpiados y elegidos por Dios. Si alguno tiene oídos, que oiga. Quiero concluir orando. La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, aquel joven pastor, escribe él que oremos por todos los reyes y por todos los que están en eminencia. Estamos a las puertas de un evento trascendental, que es la elección que habrá en los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos ha sido decretado con el virus chino y también su esposa. Creo que es un momento apropiado para orar por él, porque Dios nos ordena que oremos
por los reyes, por los que están en eminencia. Así que eso haremos. Padre, te damos gracias porque nos revelas estas cosas escondidas de los sabios. A nosotros que somos humildes de corazón, nos enseñas, Señor, a que no podemos ver más allá de nuestras narices humanamente, pero nos has dado tu Espíritu, el cual nos enseña todas las cosas. Sabemos que lo tienes todo bajo control y que nada se escapa de tu dominio, de tu poder y de tus planes, y que todas las cosas nos ayudan a bien. Incluso, Señor, a pesar de estar en tribulaciones algunos, a pesar de estar en momentos difíciles, tú tienes el control de nuestras vidas y tú nos dices: no temas, yo te ayudo. Ahora, Señor, tal y como te ordenas en tu palabra, venimos en oración rogándote por la salud del presidente Donald Trump, así como de su esposa Melania. No vamos a reclamar sanidad, porque no somos quien para reclamarte nada, simplemente te rogamos que tengas misericordia, Señor, y que permitas que el presidente se restablezca. Que en este tiempo de aislamiento tengas un trato especial con él. Que le hables a su corazón para que él se convierta verdaderamente de la luz a las tinieblas, y también su esposa. Te rogamos por la salvación de su alma y también por la salvación del alma de su esposa, de sus hijos. Y luego ahora te rogamos entonces que sanes su enfermedad. Lo ponemos delante de ti. Sabemos que para ti nada es imposible y que nada va a estorbar tus planes. Y que los planes del enemigo que ahora conspiran contra ti especialmente, Señor, serán deshechos y no prosperarán. Señor, sabemos que tú eres un Dios bueno y que nosotros no debemos temer, sino estar confiados. Así que, Señor, confiamos en ti. Nadie en esta vida es imprescindible, solo tú. Pero te rogamos por la salud del presidente, para que tenga una pronta recuperación, para que envíes ángeles a acampar alrededor de él y de su esposa. Y que, Señor, todo ocurra conforme a como tú, Señor, lo has diseñado. Que se haga tu voluntad y no la nuestra. Te rogamos por nuestros hermanos que nos escuchan. Te rogamos por aquellos que nos escucharán y también por los que no nos escuchan. Guarda tu pueblo, Señor, en medio de estos tiempos convulsos. Ayúdanos, Dios, a perseverar y a hacer tu voluntad siempre, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua. Oramos. Amén y amén. Que la paz del Señor sea con cada uno. Dios les bendiga.